Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un mes de septiembre muy positivo. Como saben, algunas medidas sanitarias siguen en constante adopción de las mismas. Sin embargo, los semáforos sanitarios están en constante movimiento y en constante cambio. Estamos ante una ola sanitaria fuerte, entonces hay que tomar las acciones necesarias para cuidarnos. Y bueno, en el programa del día de hoy de Ciudadana 660 AM tenemos a dos invitados muy especiales que nos van a hablar de un tema muy sensible, pero muy importante para México, que es el secuestro y la extorsión, y sobre todo de las medidas preventivas para atenderlo. Al respecto tenemos al comandante Mario Bazán Miranda, quien es director de manejo de crisis y negociación de secuestros de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y quien en este primer bloque nos va a hablar sobre las medidas preventivas y también nos va a hablar sobre el tema de los casos de secuestro, y en la segunda parte nos van a platicar sobre la extorsión, pero este bloque lo va a abordar, bueno, otro de nuestros invitados, quien es el licenciado Gerardo Martínez Sosa, agente adscrito al área de manejo de crisis y negociación de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien también tiene una licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pero bueno, en este primer bloque vamos a tener al comandante Mario Bazán Miranda. Comandante, ¿cómo está? Bienvenido a Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Muchas gracias, licenciada. Bien, agradeciendo a su foro, al Instituto Mexicano de la Radio, esta invitación y que nos hayan invitado para compartir la experiencia y poder tener ese contacto con la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias por acceder a la invitación y pues bueno, ¿cómo podemos advertir estos temas tan sensibles en México, que son el secuestro y la extorsión en México, las medidas preventivas? ¿Cómo desea iniciar este programa? Bueno, es muy importante detectar que el delito de secuestro en México es un delito grave, que inclusive la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro pues castiga con una pena de 40 años mínimo, más las agravantes. Es un delito que nos afecta a la sociedad. Por eso la Fiscalía de la Ciudad de México cuenta con un grupo de personas con una especialidad para atender el tema de secuestro y extorsión. Me gustaría platicarle cuáles las funciones que nosotros tenemos como personal especializado en el secuestro y cómo podemos nosotros apoyarlos, cómo podemos trabajar en equipo. Bueno, dentro de la Fiscalía de la Ciudad de México se encuentra el personal especializado para atacar este tema del delito de secuestro y extorsión, donde tienen un perfil con una licenciatura y con especialidades en el tema de base de datos, de investigación de campo, de negociación de secuestros y manejo de crisis. Se cuenta con un personal altamente calificado y a su vez que saben manejar las plataformas que van saliendo y que se van actualizando para poder atender este delito. El delito de secuestro, como bien lo dice la ley, es un delito que se deriva de la privación ilegal de la libertad de una persona y hay una exigencia económica o hacer o dejar de hacer alguna actividad. ¿Qué sucede cuando una persona vive o una familia vive un delito de secuestro? Bueno, cuando interviene la Policía de Investigación, en este caso de la Fiscalía de Investigación para el Combate del Secuestro, se asigna personal especializado para el manejo de crisis. Pero este personal especializado es personal que tiene la formación policial y la formación para trabajar con grupos de inteligencia. Es muy importante resaltar que para poder combatir este delito se trabaja en equipo, tanto las policías especializadas, en este caso, como la Fiscalía de Secuestros y la sociedad. Parte de los resultados que se han tenido en los últimos meses es por el trabajo que se ha hecho, los resultados que se tienen con el equipo que se ha adquirido últimamente, pero también con la confianza que se ha dado por parte de la sociedad. En México tenemos 3 tipos de secuestro.
Me gustaría mencionarlos rápido para que el foro del Instituto Mexicano de la Radio distinga con qué delito nos estamos enfrentando. El delito de secuestro puede darse desde una privación ilegal de la libertad con un tiempo muy corto, estamos hablando de inclusive un par de horas o un par de días, y a ese tipo de secuestro nosotros lo etiquetamos como secuestro express. También tenemos el secuestro por delincuencia organizada y el secuestro de alto impacto. ¿Cuál es la diferencia de estos tipos de secuestro? Bueno, de entrada, el tiempo de cautiverio, el tiempo en que un delincuente tiene retenido a su víctima. De ahí nosotros partimos a aplicar una logística y una estrategia adecuada a cada caso. Algo importante que debemos nosotros resaltar, recuerden que estamos hablando de conductas humanas. Por eso el gran trabajo que se realiza en la Fiscalía de Investigación con el personal especializado, que se sabe manejar y se dominan las plataformas donde se pueden checar algunos datos, tanto de las víctimas como de los números telefónicos, y a su vez también buscar el perfil de cada delincuente para poder manejar una estrategia adecuada a cada caso. Parte de este trabajo que se realiza en la Fiscalía es generar líneas de investigación y atacar este delito, minimizar el daño que se tiene hacia una familia, pero el principal objetivo es rescatar a la víctima con el menor tiempo posible y con el menor daño posible. Es muy cierto que cuando una víctima de secuestro o de extorsión es ofendida por los delincuentes, pues ya hay un daño psicológico, pero también esa parte se busca con el personal especializado. Dentro de estos tipos de secuestro, cada grupo se especializa para poder aplicar una estrategia adecuada. El tema de extorsión es un delito que a lo mejor es menos grave que el secuestro, sin embargo, es parte de nuestras funciones atacarlo porque es un modus operandi muy parecido. La gran diferencia, y esto es para que la gente y el foro que nos está escuchando distinga cuál es la diferencia entre un secuestro y una extorsión. Algo muy particular es la privación ilegal de la libertad. En los últimos años se han desarrollado o han mutado los delincuentes y se han generado diferentes tipos de extorsión, han surgido diferentes tipos de extorsión, mismas que confunden a veces a la sociedad y piensan que se trata de un secuestro real. Parte de las recomendaciones que nosotros damos en un secuestro es que las personas que puedan conocer de un evento, ya sea familiares, amigos, vecinos o inclusive las personas que llegan a ser afectadas, que acudan con personal especializado. Este apoyo que se da es para todas las personas y son las 24 horas. Damos el servicio todo el año. Siempre se cuenta con personal especializado que está. El apoyo que se da también a las familias es seguir una línea de investigación que nos va a ayudar a rescatar una víctima, pero también nos va a ayudar a que se cumpla un círculo de inteligencia para poder detener a estos sujetos. Somos 3 áreas especializadas para el combate del secuestro. Una de las áreas especializadas es el área de manejo de crisis y negociación de secuestros, que hace el primer contacto con la familia, como se los comentaba en un inicio. Es personal que se ha capacitado y que maneja diferentes plataformas para poder generar líneas de investigación. Pero también tenemos grupos de inteligencia en la parte de redes para checar fuentes abiertas, redes sociales, para checar la telefonía y bueno, muchas plataformas que nos ayuden a dar con estos sujetos y a liberar a una víctima. Y a su vez también tenemos el área de investigación de campo, gente especializada para poder hacer una acción operativa. Todo esto es un trabajo de inteligencia. Cada caso es diferente, es muy cierto, porque estamos hablando de conductas humanas, pero sí es muy importante mencionarle al público que nos escucha que se tiene una gran efectividad cuando se atiende a una familia de secuestro. Tenemos un porcentaje muy elevado de efectividad, tenemos el 98% de efectividad cuando una persona denuncia y se rescatan a estas personas con vida. Pero también es muy cierto que a veces nos encontramos con un 2% donde le llegan a causar un daño más grave a la familia o inclusive a privar de la vida a la víctima. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, cuando se trata de una situación a lo mejor enfocado a un ajuste de cuentas, a una situación de venganzas o inclusive cuando se llega a tener, a cometer el error por parte de los secuestradores y la misma víctima llega a reconocer a sus captores. Pero todo eso se busca minimizar ese daño con el personal que se combate al secuestro. Dentro de esto es importante mencionar que
También tenemos un área especializada de extorsiones. ¿Qué es la extorsión? Bueno, pues es un delincuente donde causa un daño a través del teléfono o a través de una amenaza con una cartulina, una carta, un teléfono. Y recuerden que algo que tenemos muy importante es las medidas preventivas, que es algo que nos va a hablar el licenciado Gerardo. Pero recuerden algo, debemos de nosotros denunciar. Es un arma importante de la sociedad y de la autoridad contra estos sujetos. Y como realmente nos comenta, comandante, estos delitos realmente son muy delicados y pues realmente como nos comentaba también en este bloque, que a través de las redes sociales se pueden advertir, no sé, diferente situación económica o diferentes condiciones que pueden ser de información útil para las personas que rodean a las víctimas, ¿no? Puede ser su referente socioeconómico, los lugares que se frecuentan, los lugares de trabajo, viajes, bienes adquiridos, y que realmente, como nos comentaba, que esto se puede prestar para el robo, la extorsión, el fraude, el robo de identidad o el secuestro, y que afortunadamente en la Fiscalía en la Ciudad de México realmente tienen un alto índice de efectividad frente a estos casos. Pero bueno, en el segundo bloque vamos a platicar sobre estas medidas que nos comentaba para que sean preventivas también, ¿no? Para erradicar estas prácticas como lo son el secuestro y la extorsión en México en nuestro segundo bloque. No le cambien en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa y pues bueno, en el primer bloque tuvimos al comandante Mario Bazán, que nos está platicando del tema el secuestro y la extorsión en México, así como las medidas preventivas. Nos explicó la definición del secuestro, los tipos de secuestro que existen en México, cómo es que han actuado las autoridades frente a este delito, cuáles son algunos de las diferencias, de algunos de los casos y emblemáticos, características importantes para distinguir uno de otro. Pero bueno, en este segundo bloque vamos a dar continuidad al tema de la extorsión en México y las medidas preventivas. Asimismo, como les comentamos en el primer bloque, bueno, además del comandante Mario Bazán, tenemos al licenciado Gerardo Martínez Sosa, quien es agente adscrito al área de manejo de crisis y negociación de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México. Licenciado Gerardo, bienvenido a Luchando por la Justicia y pues bueno, ¿qué nos puede platicar sobre el tema de la extorsión, ¿no? ¿Cómo se distingue del secuestro? Sí, claro que sí. Como lo comentaba el comandante Mario Bazán, aquí en México y en la Ciudad de México tenemos igual el delito de extorsión. En este caso se diferencia ya que tenemos extorsión directa y extorsión indirecta. En el caso de la extorsión directa, su característica principal es la presencia física, ya sea en algún establecimiento o en algún domicilio. Y en el tema de la extorsión indirecta, pues tenemos la parte de que es llevada en su gran mayoría vía telefónica. También asimismo en la extorsión directa tenemos que por lo regular los delincuentes hacen que las familias y los comerciantes pues atemoricen porque realizan disparos, envían a veces regalos con notas amenazantes, asimismo realizan visitas. Esto que yo te platico pues, serían las características generales de la extorsión directa. En la parte de la extorsión indirecta pues tenemos que pues como yo te comentaba, pues, en su gran mayoría es vía telefónica, pero tenemos rasgos particulares. Te llaman diciendo que algún familiar está detenido y a cambio te solicitan una cantidad económica. También en este tema de la extorsión indirecta tenemos los supuestos ganadores de premio, los supuestos miembros de las organizaciones del crimen organizado, las amenazas que van en función del engaño, y también tenemos ya actualmente engaño a empleadas domésticas, pero también a empleados de oficina. Asimismo, con esta temporada de la pandemia, surgió mucho un nuevo fraude que también se deriva también un tema de extorsión, que es el fraude a empleados de oficinas de gobierno. Asimismo, en el tema de la extorsión directa, es muy importante que mantengamos la calma. O sea, si bien estás ante una situación de incertidumbre, alguna situación donde no sabes qué está pasando, porque es lo que genera
la crisis, no saber qué es lo que está pasando, debes de mantener la calma y escuchar con mucha objetividad qué es lo que te está diciendo el delincuente vía telefónica. Asimismo, también se replica en la parte de la extorsión directa. Sé que es muy difícil cuando se presentan ante ti físicamente un delincuente, pero de nuevo, la máxima sería y es mantener la calma. También en esta parte, como yo te comentaba en la extorsión directa, es no manifestar ninguna negativa. Vamos a trabajar con la voluntad. ¿Por qué se los comentamos? ¿Y por qué es viable que esto se haga público? Porque a veces dar negativas pues no apoya mucho en la situación, sin embargo, pues nos va a apoyar mucho en ganar tiempo. Esto lo decimos en el sentido de que la familia también aprende a escuchar para poder entender qué es lo que está queriendo decirle el delincuente. Prácticamente siempre ante alguna situación de extorsión directa, acudan con nosotros en la fiscalía. La guardia está 24 horas y de inmediatamente puede ser atendido por personal de manejo de crisis y negociación o en su defecto el personal de guardia que se encuentra en la misma fiscalía. De igual forma, reforzando la parte de las recomendaciones en el tema de la extorsión indirecta, es de igual mantener la calma y valorar con objetividad esta situación. Se reitera, no ceder a las exigencias económicas, ya que en esta parte de la extorsión indirecta, en su mayoría es vía telefónica y pues tenemos que corroborar siempre la información. ¿Por qué? Porque como te lo comentaba, a veces el extorsionador llama diciendo que tiene detenido un familiar o un amigo y que va a ser remitido al Ministerio Público o que va a ser remitido con alguna autoridad. También hacen mucho énfasis en la parte de que si no accedes a la exigencia económica, pues le van a causar algún daño. De igual manera, nosotros como Fiscalía insistimos a que se apoyen en esta modalidad de extorsión, que es la indirecta, que se apoyen con nosotros. Somos de las unidades especializadas a combate de secuestro aquí en la República Mexicana. Tenemos un teléfono, me gustaría darlo al final y continuar en esta parte. Asimismo, para reforzar el tema de la extorsión y sus nuevas modalidades, tenemos la extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual, que es parte del compendio de las extorsiones indirectas. Te comentaba, el fraude a empleados de oficina y gubernamentales, que posteriormente se convierte en una extorsión al momento que, ahora sí que las víctimas no acceden a las exigencias económicas. Y tenemos también actualmente un fraude que se llama fraude salvo buen cobro. Estos últimos dos que te comento son muy similares, pero vamos a remitirnos de extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual. En este tema de extorsión telefónica del secuestro virtual, tiene una peculiaridad. Te llaman diciendo que tu familiar está secuestrado. Te envían mensajes a través de la misma plataforma de WhatsApp de la víctima. ¿Cómo sucede esto? Lamentablemente, los delincuentes hacen llamadas de manera aleatoria y buscan que una persona vulnerable conteste la llamada. Al ver que la persona fue enganchada, la sacan del domicilio. Y es el momento cuando aprovecha el extorsionador en comunicarse con algún familiar de la víctima que sacó por engaños a dicho familiar y se comunica con el familiar diciendo que de igual forma el familiar que salió del domicilio está secuestrado. ¿Cómo se hacen de la plataforma de WhatsApp en segundo plano? Le solicitan a la víctima el código numérico que se generó en su teléfono celular y entonces hacen un WhatsApp espejo. En pocas palabras, en un segundo plano, accede al WhatsApp del delincuente de la víctima. Y todo eso es con el apoyo de la víctima indirectamente. La víctima, sin darse cuenta, va accediendo a las exigencias y logra que en este caso el delincuente logre extraer alguna información o algunos datos en el caso del WhatsApp. Entonces, continuando con esta relatoría, ¿qué es lo que hace el delincuente? Llama a los familiares diciendo que la víctima está secuestrada y por ende aquí vienen las familias y acuden con nosotros y nos explican la situación y nosotros al conocer el modus operandi, pues les damos las soluciones aplicables a su caso. En este caso, hablando de la extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual. Ves, como te comentaba, esta parte de las recomendaciones en el virtual, de igual manera, es mantener la calma y valorar con objetividad la situación, no proporcionar datos personales al extorsionador, como el número celular o número completo, y mucho menos la dirección. Inmediatamente contactar, en este caso, a los especialistas, que es personal de aquí de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro. De igual manera, no acceder a las exigencias económicas demandadas por el extorsionador. Siempre cuando tengamos este tipo de llamadas, hay que corroborar toda la información, ya que lamentablemente, en estar en estado de crisis, logramos que el delincuente nos saque información o obtenga información de nosotros. Rápidamente, si me permites, te comentaba que tenemos el fraude a empleados de oficinas gubernamentales. En esta época de pandemia se desató mucho, ya que por lo regular este tipo de extorsión
se realizaba en mayor medida en las oficinas o, en este caso, oficinas privadas o en los domicilios con el personal de servicio. Al ver que prácticamente no hubo respuesta, los delincuentes mutaron y se trasladaron a las oficinas gubernamentales, ya que el sector público no dejó de trabajar. ¿Qué es lo que hace el defraudador? Te llama, realiza de igual manera llamadas de manera aleatoria. Por varios días va buscando información, quién es la persona que contesta las llamadas, qué información puede obtener de esa persona, y buscan contactar siempre a la persona de confianza del mando o director en turno de la dependencia. Si bien sabemos que los datos son públicos, en la mayoría de las páginas de internet de las dependencias gubernamentales tenemos a veces los organigramas de manera general o no específico, pero sí muy generalizada. Y en este caso, ¿qué es lo que hace el delincuente? El defraudador engancha a una persona con varios argumentos, que va a mandar la invitación, que es por parte de la COFEPRIS o alguna institución regulatoria, y va obteniendo información, hasta lograr contactar a la persona que es más cercana al director o al directivo importante del área. Entonces, solamente para concluir, igual en este tipo de fraude hay que tomar muy en cuenta las llamadas telefónicas y que los empleados de oficina no hagan mucha atención. Sin embargo, toda la información que ellos obtengan mediante el teléfono deben de corroborarla. Pues bueno, realmente la información que nos has proporcionado es muy importante porque son delitos a los que nos encontramos día a día, que afortunadamente aquí en la Fiscalía, por parte de la Ciudad de México, atienden estos dos delitos que son muy delicados, que son temas muy sensibles como el secuestro, que es uno de los delitos con mayor afectación social porque repercute a nivel psíquico y moral, donde sus manifestaciones desbordan a veces la crueldad de las víctimas, y que, bueno, es un intercambio de información, ¿no?, entre diferentes instancias, que afortunadamente a nivel policial, como nos comentaban en estos dos bloques, pues las estructuras y las redes de comunicación, operación de las organizaciones pueden trabajar de manera conjunta para hacer frente a estos dos delitos y que es muy importante estas medidas que nos compartías, sobre todo de poner atención a lo que nos estamos enfrentando, mantener la calma y sobre todo no proporcionar más información, siempre participando con voluntad para poder llegar a buen puerto frente a estas dos situaciones. Lamentablemente, pues ya se nos está acabando el tiempo de este programa que estuvo buenísimo sobre el secuestro y la extorsión en México, las medidas preventivas, con estos dos invitados muy especiales, que son el comandante Mario Bazán Miranda y también tenemos al licenciado Gerardo Martínez Sosa, que ambos están en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pero bueno, ¿cómo se puede poner en contacto nuestra audiencia para presentar alguna denuncia, para solicitar su apoyo, para ponerse en contacto frente a alguna duda en estos casos? Muchísimas gracias por el espacio que nos brindaron. Y claro, se pueden poner en contacto, tenemos un número directo de la Fiscalía para Atención al Delito de Secuestro, que es el 55 53 45 50 26. Se lo repito, es 55 53 45 50 26. Y también a través de las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, como PDI Ciudad de México o PDI-Fiscalía Ciudad de México. Estamos nosotros al pendiente de todos ustedes y créanme que el trabajo entre sociedad y autoridad tiene mucho mejores resultados. Pues muchas gracias, comandante. Y pues bueno, nos queda un minuto. ¿Cuál es el mensaje o la conclusión que le gustaría compartir a la audiencia, que le gustaría que se quedaran con eso, que es lo más importante? Algo muy importante que debemos resaltar, que cuando una familia, una víctima vive un tema de secuestro o extorsión, generalmente los sentimientos están a flor de piel. Esto se resuelve con la cabeza, no con el corazón. Y es ahí donde participan el personal especializado en el combate del secuestro, personal que domina este tema, pero también se hace un trabajo en equipo entre víctimas, entre sociedad y policía especializada al combate del secuestro. La mayoría de las personas que están detenidas es gracias a la denuncia de la gente que tiene confianza ante la autoridad y los resultados que se han dado.
Eso es algo muy importante que resaltar. Solamente así podemos combatir este delito de secuestro. Y estamos nosotros en la mejor disposición de apoyarlos y siempre brindando el tema que dominamos de secuestro y extorsión para poder tener mejores resultados como policía y sociedad. Pues muchas gracias al comandante Mario Bazán Miranda y al licenciado Gerardo Martínez Sosa, quienes colaboran y trabajan de manera conjunta en la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, y que bueno, el objetivo de las autoridades es disminuir la impunidad, el índice delictivo y restablecer la seguridad. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Nos escuchamos a través de Ciudadana 660 AM, así como de plataformas digitales, y también pueden escucharnos en el podcast del programa de Luchando por la Justicia. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. El secuestro es uno de los delitos que mayor afectación social tiene. La conducta repercute en un fuerte impacto psíquico y moral, donde sus manifestaciones desbordan en crueldad hacia las víctimas. En este sentido, la lucha contra el secuestro parte del intercambio de información que se establece entre las diferentes instancias policiales con las estructuras, redes de comunicación y formas de operación de las organizaciones delictivas existentes, así como de las que vayan surgiendo, coordinándose la investigación interinstitucional hasta determinar si los criminales pertenecen a la delincuencia organizada. Luchando por la Justicia promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la Justicia. Luchando por la Justicia.